Seguinos en Instagram, @locu.clau, @locu.clau. 11:02 en la mañana de Radio Fisherton. El último primer día les prometí que íbamos a hacer una nota respecto de esto. Hay una página que se llama argentina.gov.ar, es una página del gobierno, en el cual se detalla bien lo que es el último primer día. Y dice que desde hace algunos años, el último primer día de clases se instaló como un ritual entre los adolescentes, pero para interiorizarnos desde el lado de la psicología, de la terapia de familias. Estamos con Janina Cosime, licenciada en familia y educadora integral de temas referentes a sexualidad. Buen día, Janina. Hola Germán, hola a toda la audiencia, un día para vos y para todos los que nos escuchan. Buen día. El último primer día, Janina, desde la página del gobierno se nos dice que es un ritual entre los adolescentes que comienzan el último año de secundaria. ¿De qué se trata el ritual? Este ritual, sale en las noticias, así que a lo mejor no lo tenemos identificado con el UPD, como ellos lo llaman, pero sale siempre en las noticias, lamentablemente, porque está caracterizado por el descontrol, el consumo excesivo de alcohol, que tratándose de chicos y sobre todo menores de edad, aparte de estar fuera de la ley, es riesgoso, siempre es riesgoso. Por roturas a lo mejor en la vía pública, por destrozos, por el uso de pirotecnia, por situaciones de violencia. Así se caracteriza, lamentablemente, y así también, no solamente esto que hablamos siempre que pasa con las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Este ritual, que ahora vamos a ver por qué un ritual, ¿no? Me encanta hablar con vos, porque también da siempre una profundidad a lo que estamos hablando. Es un ritual que está promocionado y potencializado por el uso de las redes sociales, porque esto surgió hace menos de 10 años en algunas provincias del Cuyo, y ya pasó en menos de 10 años a ser un fenómeno, un ritual impuesto por la moda, pero está súper arraigado en los adolescentes a lo largo y a lo ancho de todo el país, pero lamentablemente caracterizado por esto, por el descontrol, el consumo y el exceso. Desde la página del gobierno se habla de alcohol nada más, pero hay otras sustancias en juego, en danza, digamos. Mirá, sí, hay otras sustancias, todo depende de las características también del grupo, Uh-huh. pero bueno, acá ¿qué es lo que se potencializa? Porque cuando hablamos de ritual, hablamos de un rito, una conducta, vendría a ser consensuada, no sé con qué nombre darle, ¿no? Uh-huh. Porque en otras culturas, que siempre se dan las culturas, en todas las culturas se dan distintos rituales que nos ayudan a superar una crisis vital, es decir, algo que es propio de la persona, de la vida de la persona, por ejemplo, cuando alguien muere, cuando alguien se casa, cuando alguien nace, hay alguna conducta, un ritual que nos ayuda, que simboliza eso y que nos ayuda a atravesar esa crisis normativa, que puede ser triste o alegre, pero que es parte de la vida. En todas las culturas hay algún ritual que marca que una persona pase de la niñez al mundo de los adultos. Sí. El cumpleaños de 15, en su momento, no es como se festeja ahora, sino que era la presentación formal de las mujeres, parecía estar disponible para casamiento, ¿no? Sí, pasó a la vida adulta, como era la fiesta de los 18 de los varones, que se perdió. Claro, exactamente. Ahora se otras hacen culturas, viajes. yo lo vi, me quería morir, digamos, los niñitos de 7 años, y en algunas de 12, salen al medio de la selva, ponen las manos en hormigueros de hormigas gigantes venenosas para demostrarle a la sociedad que son adultos, que ya pasan al mundo de los adultos, a tan temprana edad. ¿Y este ritual es negativo o positivo? Porque estamos hablando de consumo excesivo, de no dormir, hacer cualquier cosa para no dormir la noche anterior y mantenerse en vilo en las calles, en este caso nuestra ciudad, Rosario. ¿Es positivo o negativo culturalmente este ritual? El ritual en sí, tener un ritual que nos marque el paso de una etapa a la otra, es positivo y es natural, ¿no? Y nosotros teníamos otros rituales, por ejemplo, que se fueron incorporando. Esto de la sociedad del consumo también hizo que consumamos muchos rituales de este tipo, ¿no? Lamentablemente, hablamos de otros rituales que se ocultan, por ejemplo, la enfermedad y la muerte, que lo hemos hablado en otro momento. El ritual en sí está bueno, digamos, necesito mostrarle al mundo y necesito mostrarme a mí que estoy pasando al mundo de los adultos. El tema es el cómo. La motivación, está buena, si es esto, ¿no? Estoy pasando al mundo de los adultos. Ahora el tema es el cómo no está bueno.
El cómo no está bueno, ¿por qué? Porque en este ritual está caracterizado el exceso de consumo de alcohol, de otras sustancias muchas veces, el uso de pirotecnia, Sí. alcoholizados, situaciones de riesgo físico, Ujú. caídas. También estamos hablando de relaciones sexuales sin cuidado, Mm, ¿sí? sí, sí. Eh, el molestar a los vecinos, el rotura de cosas. Entonces, en sí, el ritual no es lo malo, el UPD no es malo, digamos, celebrar que es mi último año, que ya estoy pronto a entrar en el mundo de los adultos. Si esto estuviera acompañado por otras cosas, digamos, primero el tema de la educación, tanto dentro de la familia como de la escuela, del autocuidado, del no consumo de nada en forma excesiva, de ser conscientes de lo que hace el alcohol y, por ejemplo, algunas drogas, aunque sean, le dicen blandas, la marihuana, que se consumen en exceso Ujú. porque culturalmente se cree y se dice que no tienen efectos o que no son adictivas, cuando la ciencia dice completamente lo contrario. Digamos que el alcohol tiene consecuencias en el cuerpo, sobre Uf. todo en un adolescente que no tiene desarrollado su cerebro, y el consumo de marihuana también tiene consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Cuando hablamos de alcohol parece que fuera algo nimio, pero el alcohol es una droga depresora del sistema nervioso central, Janina. Es la droga más consumida. Mira, y estuve mirando también algunos papers de la Sociedad de Argentina de Pediatría, Sí, y el alcohol es una droga, nosotros la tenemos tan naturalizada que no la vemos como tal, como el tabaco, sí, que está sí. legalizada y por lo tanto es la más consumida en nuestro país. Así que Y estamos tiene hablando. efectos, como vos decís. Claro. Estamos hablando de una sustancia peligrosa, sobre todo en un menor de 18 años, en donde cualquier consumo de alcohol es un estímulo negativo porque no están todavía terminados de desarrollar. Hablamos del exceso, ¿sí? El exceso de alcohol a esa Mira, edad, es más, sí, te escucho, decime, perdón. no, Esto de perdón, no no. vernos, Germán. No, necesitaba respirar. Decime vos, Janina, por favor. No, no, seguí con tu idea. No, no, que estamos, a veces le damos muy poco valor y hablamos del alcohol muy livianamente, pero si el alcohol fuera realmente tan poco nocivo, no veríamos lo que vemos todos los fines de semana con hechos de violencia, accidentes y otras cosas que suceden. No, el tema es que no solamente lo que te hace hacer, digamos, porque te desinhibe también el consumo de alcohol en forma excesiva, sino que cuando estamos hablando de chicos, y es más, el cerebro se termina de desarrollar entre los 21 y los 24 años, varones y Sí. mujeres, Ujú. y la ciencia dice que nunca vamos a saber cómo hubiese sido un cerebro si no hubiese tenido digamos, de un adulto que consumió alcohol en su infancia, en su adolescencia, porque hay conexiones que no se van a hacer, digamos, hay toda una cuestión mucho más profunda, que si los adultos y los chicos, digamos, los adultos tomaran conciencia de esto y tuvieran información validada y transmitieran a los chicos por qué el no consumo de alcohol en la adolescencia, sería distinta la situación y también el papel de los adultos, ¿no? Si yo estoy consciente y estoy convencida que el alcohol es malo para el exceso para todos, pero sobre todo el consumo de alcohol para los chicos, yo no permitiría que los chicos consumieran alcohol en mi casa. Exacto. Educaría a mis hijos para que no lo consumieran y no lo permitiría aún cuando los padres de otros chicos lo permitieran. En mi casa no. ¿Por qué? Porque no voy a ser cómplice de esta situación. Pero como nosotros no estamos tan convencidos de eso, a veces por falta de acceso o falta de interés a, a conocimientos, datos válidos, Sí, sí. no somos tan convincentes a la hora de transmitirlo. ¿Por qué los padres no Y como dicen que no? culturalmente, sí. ¿Por qué los padres no dicen que no, Janina? Hay padres que inclusive los albergan en su casa en la previa de este día previo al último día de escolar y dicen, no, los tengo en mi casa para que estén protegidos o contenidos. Pero el consumo excesivo se da dentro de la casa de estos padres. Hay multifactores, digamos, podemos hablar de una cuestión cultural, como decíamos, que el consumo de alcohol, de tabaco, mira, ahora es más mal mirado el consumo de tabaco, por más que sea una droga legal, que el Sí, consumo de marihuana sí, sí. o de alcohol. Entonces, por una cuestión cultural, digamos, hay ciertos consumos que están naturalizados en nuestra cultura y no las vemos como malas. Es más, esto de los modelos mentales, ¿no? Podemos Sí. ver lo que podemos ver y no reflexionamos sobre lo que pensamos o por qué lo pensamos así. Entonces, ni siquiera se nos pasa por la cabeza cuestionar que el consumo de alcohol está mal, porque todos
por lo general tomamos una copa de vino, una cerveza, una en la comida, y en otras culturas eso no es así. Exacto. Entonces, hay una cuestión cultural con respecto al consumo. Dios mío. Y después, una cuestión cultural con respecto al rol de los adultos, desdibujado, ¿no? Porque la autoridad es mala palabra, el límite es mala palabra, la disciplina es mala palabra, y nos olvidamos que todo eso es bueno y necesario para el orden de la convivencia en líneas generales, y sobre todo para la crianza y educación de los niños, nosotros y adolescentes. Estamos hablando de una vida que es vulnerable porque es un niño, porque no puede tomar decisiones por sí mismo, no porque sea tonto, sino porque su cerebro no está desarrollado para medir algunas consecuencias, y ahí estamos los grandes. Pero si los grandes estamos mal informados, si los grandes no hacemos una reflexión de lo que hacemos y por lo que hacemos en cuanto a los consumos, sí. si los grandes no estamos dispuestos a tomar nuestro rol como adultos responsables, que lo somos, en el cuidado de los chicos, de las nuevas generaciones, si no queremos gastar tiempo tampoco, ni renegar con eso, Sí, ¿no? sí. Porque en realidad no los estamos valorando, no estamos dispuestos a poner límites y buscar lo mejor para ellos y pagar el precio y no que lo paguen ellos. Yo prefiero alguien que siempre paga el precio. Hay alguien que siempre paga el precio. ¿Quiénes van a ser? ¿Los chicos o los grandes? Los Bueno, prefiero chicos. pagarlo yo. Y la familia Claro, sobre pero todo, la ¿no? mayoría prefiere que lo paguen los chicos. Y lo paga la familia también, porque hay desunión, violencia, agresión, falta de tolerancia a la frustración. Eso es lo que estoy viendo. Falta de diálogo también en muchas familias, no en todas, por supuesto. Pero yo estaba leyendo hace un ratito un estudio en el cual dan 4 factores que actualmente influyen negativamente en la salud mental. La alimentación con chatarra era uno, la falta de espiritualidad. Esto lo hizo Silvia Blitzer Golombek. Y esto, falta de espiritualidad. ¿Está mal vista la espiritualidad en la cultura posmoderna? Totalmente, está mal vista y digamos, se está negando un dato científico, somos seres espirituales. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se hace es poner como sinónimo espiritualidad y religiosidad, que no es lo mismo. Las personas somos seres espirituales porque tenemos 3 dimensiones, y lo explica la ciencia. Hay que leer Víctor Frank Sí. en su escuela de psicología, ¿no? Análisis existencial y logoterapia, que han demostrado científicamente que tenemos un espíritu, es decir, hay una parte física que es nuestro cuerpo, hay una parte mental que es nuestra psiquis, pero hay una parte que no se puede detectar, que es esta que compartimos todos los seres humanos de toda la historia y todas las culturas, la necesidad, la búsqueda de trascender, de ser eternos de alguna manera, de dejar algo, cada uno a su forma, de dejar algo para ser recordado, el amor mismo, ¿no? La razón inexplicable por la cual las personas estamos dispuestas a dejar nuestra vida, y muchos de ellos en forma literal, para proteger a otros, a quienes conocemos, amados, seres amados, o pensando en las generaciones que vienen, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de las personas que están dispuestas a trabajar en las fuerzas de seguridad, Sí. o ir a una guerra. Nuestro país no está acostumbrado a eso, ¿no? Y no piensan en su propia vida, sino que piensan en sus familiares y en su gente, o en una causa que los supera, que los trasciende. Entonces salen de sí mismos para otro. Eso es espiritualidad, ¿no? Pero como se relaciona a la religión, y la religión está mal vista, nos negamos esa parte. Por ejemplo, yo este fin de semana estuve trabajando con adolescentes en un campamento y hablamos del propósito, ¿no? Y tiene que ver esto, Sí. el propósito de vida. El sentido, ¿no? Entonces, la espiritualidad tiene que ver con eso, con el propósito. Sí. Si vos tenés chicos que no han sido contenidos, que no tienen límites, que no entienden que el límite los protege porque no hubo papás, no hubo adultos responsables que le enseñaron eso, y que no pueden ver que los límites, las reglas, están hechas para marcar la ruta que ellos después puedan trazar, pero de lo que los ayuda o no a llegar a cumplir con esa meta que se han propuesto, que hay una meta a cumplir, ¿no? Cualquiera sea, en la adolescencia se trata de eso, de poder distinguir, definir cuál es esa meta, ese lugar donde yo quiero llegar. Bueno, van para cualquier lado, porque no tienen una meta, no tienen un propósito que tiene que ver con la autotrascendencia. Yo en consultorio me encuentro con chicos que creen que tienen depresión, y en realidad lo que nunca tuvieron fue alguien que se les sentara enfrente y les dijera qué querés ser cuando seas grande y cómo vas a conseguirlo. Y cuando llegan a 5º año o a 6º en la técnica, empiezan a sentirse mal y no entienden por qué, porque nunca le pudieron poner palabras a eso, porque no hubo gente que le pudiera poner palabras a eso.
Y claro, lo que les pasa es que te estás dando cuenta inconscientemente que te estás poniendo grande y que vas a empezar a tener que tomar decisiones sobre tu vida, y nunca lo hablaste antes. Sí. Y el UPD tiene que ver con esto, porque, a ver, ellos tienen que entender, y para eso estamos los grandes, que cada decisión los acerca o los aleja de su proyecto de vida. Entonces, a ver, ¿cómo vas a celebrar el UPD? Sería, ¿no? Porque Sí, si el sí. UPD es un ritual en donde te va marcando que estás llegando al fin de una etapa que termina en diciembre de este año y al inicio de una nueva, bueno, este ritual, ¿cómo lo vas a celebrar? Porque está bueno celebrarlo, pero la forma en que lo vas a celebrar, te acerca o te aleja de tu propósito, te acerca o te aleja de tu proyecto, te acerca o te aleja de esa persona que vos querés ser, más allá de la profesión o la vocación que elijas. Entonces faltan esos diálogos que decís vos, ¿no? Que no hay comunicación. No hay un sentarse, que antes por lo menos estaba, a lo mejor con nuestros padres más ignorantes en muchas cosas, por lo menos en lo personal, sí, ¿qué querés ser cuando seas grande, no? Y esa pregunta te ayuda a proyectarte al futuro. Sí, sí. Falta esa pregunta, aún para preguntar cómo vas a festejar el UPD. Y hay chicos que salen de ese ritual, se forjan un ritual diferente, a lo mejor no con sus propios compañeros de curso, pero sí con chicos de la misma edad que al no querer sumarse al descontrol, se hacen un lugar alternativo, porque los grandes no le hemos propuesto a los demás a lo mejor un espacio alternativo para la celebración de ese ritual. Entonces, estaría bueno que nosotros los grandes desde chiquitos tengamos comunicación en casa, con respecto a estas cosas, les enseñemos los límites de buena manera que los ayudan, hablemos de propósito, hablemos de proyectos a futuro, y en caso del UPD, preguntarles, ¿no? Si esto te ayuda o te acerca o te aleja de tu proyecto de vida, y cuál es la motivación. Es celebrar, bueno, a ver, generar un espacio donde el descontrol no sea la regla. Oramos por eso, entonces, que pare un poquito el descontrol y que se incremente el diálogo en las familias. Muy agradecido, licenciada, por estar siempre presente en estos temas que son tan importantes. Germán, muchas gracias por este espacio, y voy a tener que ir al estudio, así nos vemos y no nos pisamos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Va a ser bueno si venís, va a ser muy bueno. Los vamos a invitar con un café y unas facturas del bar de acá de la radio. Dale, está. Nos vemos. Nos Un vemos, abrazo Janine. para todos y hasta el próximo jueves. Gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Claudia Kovalchuk 5030.